Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer solamente del 5 al 7. Desde luego vamos a mencionar algo, un poquito, ustedes saben, mencionar algo de los primeros versículos, pero de todas maneras, básicamente me voy a basar en los versículos del 5 al 7, que dice así la Escritura: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no me fuere, os lo enviaré. Bueno, cuando hemos saboreado ya el Evangelio de Juan, de alguna u otra manera, entramos en una etapa maravillosa al observar aquí la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lo empezamos a dar ese estudio, a observar un poquito la panorámica de lo que es el Evangelio de Juan en algunas ramificaciones ahí. Y este libro, de hecho, fue escrito a la iglesia para comprender la eternidad de Jesucristo, comprender y llamar al ser humano a creer y a tener vida eterna en su nombre, ¿no? Yo lo dije también, y tal vez haya conceptos que conocemos, pero que aún hay mucho que aprender aquí y mucho que refrescar nuestra memoria, para comprender el propósito del Evangelio, para luego también entender el propósito de su partida. Aunque analizamos su resurrección, ¿te acuerdas? La semana pasada, en el enfoque que nos da Mateo, estábamos viendo realmente ahí su resurrección. Ahora vamos a ver el propósito, su propósito en el enfoque que el apóstol Juan nos da aquí, nos invita a analizar. Y parece que retrocediéramos un poquito, porque ese es un texto que obviamente aquí todavía faltaría un poco más para su muerte y luego su resurrección, pero más que retroceder, estamos observando esta maravillosa declaración acerca de lo que Él hace a sus discípulos, acerca de su partida, la partida de Jesús a la presencia del Padre. Es como lo que dice en su oración sacerdotal en el capítulo 17, ustedes han de recordar en el versículo 13, cuando dice: pero ahora voy a ti, ¿te acuerdas? Bueno, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora voy a ti. Hay una razón por la que tiene que partir, obviamente después de su resurrección, pero aquí parece que nadie se acordaba, parece que nadie lo recordaba, ni siquiera se podían imaginar, ni siquiera el propio Juan cuando escribió esto. Y Juan, cuando observas este evangelio, es uno de los apóstoles que es muy especial en su forma y en su manera de escribir. No que se distinga de los demás para nada, al contrario. Al contrario, él siempre ha manifestado una especie, como les dije en el estudio, de anonimato en su evangelio, como hemos dicho, y nunca se menciona realmente su nombre en todo el evangelio. Si tratas de meterte al evangelio e indagar dónde está ese nombre, pues te vas a dar cuenta que no aparece en ningún lado. Pero su paternidad literaria lo hace evidente, está perfectamente respaldada por autoridades espirituales, hombres de Dios, que manifestaron su autenticidad. Y como la mayoría no estuvo en mi estudio, voy a repetir algunas cosas. Los padres de la iglesia, por ejemplo, fueron un grupo de hombres espirituales que avalaron lo que Juan aquí escribió, y manifestaron que él era el autor de este libro, a pesar de que no estuviera aquí el hombre, ¿no? Por ejemplo, Irineo en el 130 al 200, que fue discípulo de Policarpo, del 70 al 160, y este era precisamente y directamente discípulo de Juan. Así que así se les llamó un poquito a los padres de la iglesia, discípulos de los discípulos. En otras palabras, aquí hay 3 generaciones: Irineo, luego Policarpo, que fue discípulo directamente de Juan. Y todos ellos, y él
junto con los demás, atestiguan que Juan escribió este evangelio cuando estuvo viviendo en Éfeso, en Asia Menor, cuando ya Juan estaba de avanzada edad. Bueno, así que todos los padres de la iglesia respaldan, dan por asentado que Juan es el autor del evangelio y se identifican a sí mismos como el discípulo al cual Jesús amaba. Eso lo puedes encontrar en varios versículos que encuentras ahí en el evangelio. Hay algunos datos del estudio que estoy repitiendo, les digo, pero hay otros que son diferentes. Pero vamos a ver que el propósito del libro en realidad, que Juan aquí declara constantemente, y es decir, lo repito por supuesto, es lo que está en el Evangelio de Juan aquí mismo, en el capítulo 20, versículo 31, donde dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero esencialmente el propósito del evangelio es un tanto apologético, ¿me explico? Un tanto evangelístico, porque aparece la palabra creer más de 100 veces. 100 veces aproximadamente. Otros de los propósitos del libro de Juan que compuso este evangelio era para proveer razones para la fe salvadora, o sea, suficientes pruebas, suficientes elementos de credibilidad de la fe salvadora a sus lectores y como resultado asegurarles realmente el regalo de la vida eterna, que ustedes lo pueden ver desde el capítulo 1, versículo 12. Entonces, Juan escribe el evangelio para convencer a los lectores de la verdadera identidad de Jesús como el Dios divino encarnado que vino a estar o a vivir entre nosotros, el Dios hombre, cuya naturaleza divina y humana están perfectamente unidas en la persona de Jesucristo. Ustedes saben que el hecho de tener esas dos naturalezas, el 100% una y 100% otra, se le llama teológicamente la unión hipostática, donde realmente están las dos naturalezas, tanto divina y humana, al 100%. Y ahí está. Y toda su obra se centraría, básicamente lo que dice Juan aquí, es en la salvación que sería efectuada, mejor dicho, en su sacrificio, en el sacrificio en la cruz del Calvario, y consumada en la resurrección de entre los muertos. Sin embargo, había que llegar al toque final, ¿no? Ya resucitó de entre los muertos, suponte, y bueno, no solamente quedarían las cosas hasta ahí, la resurrección, por supuesto, es el triunfo de la salvación en todo aquel que cree, ¿no? Creemos en su muerte, pero la resurrección es el sello definitivo, o mejor dicho, la base fundamental para la salvación. Sin embargo, había que llevar a cabo otra presencia de Dios mismo al creyente como un sello definitivo para su salvación, que sería la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así que ahí está. Así que en los 15 primeros capítulos del Evangelio son eventos maravillosos de Jesús para producir esa fe. Él está constantemente acentuando eso. Y para los que tienen la Biblia de estudio de MacArthur, también pueden notar ahí que hay 7 señales milagrosas seleccionadas para revelar la persona de Cristo. El agua hecha vino, ya lo digo, lo vuelvo a decir, la sanidad del hijo del oficial real, la sanidad del hombre paralítico, la alimentación de la multitud, caminando sobre las aguas, la sanidad del hombre ciego y la resurrección de Lázaro. Pudiéramos aquí encontrar una octava señal maravillosa, que es la pesca maravillosa. ¿Se acuerdan del capítulo 21, del 6 al 11, después de la ascensión de Jesucristo? También puedes ver ahí 7 afirmaciones del yo soy. Y en esa frase vemos que Juan identifica realmente a Jesús como Dios y Mesías. Ahora, los versículos que estudiaremos, ya les di una semblanza ahí más o menos general para que entendamos más o menos lo que estamos hablando del autor,
Pero los versículos que estudiaremos, aunque no menciona su muerte y su resurrección, son esenciales para mostrarnos el propósito de la partida de Jesús. Y como hemos estudiado y como hemos estado diciendo, el Evangelio de Juan muestra la necesidad apremiante de conocer las buenas, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y muchos fueron salvos, por supuesto. Tú estudias el Evangelio de Juan y por supuesto es imprescindible, ¿no? No puedes dejar de mencionar el Evangelio de Juan cuando llevas el mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Tú lo llevas porque lo llevas. Yo creo que entre Juan y Romanos ahí se va, ¿no? ¿No es cierto? En su gran mayoría. Entonces, realmente ese es el propósito fundamental de este precioso Evangelio. Pero como les mencioné, esa obra se cumplió perfectamente bien, por supuesto, y de forma completa al inicio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo obró en los convertidos. Ustedes se pueden dar cuenta en el capítulo 16 aquí, del 1 al 4, que Jesús advierte a los discípulos de una manera detallada, así, detallada, qué sucederá cuando ellos dieran testimonio a un mundo hostil como el que conocemos, ¿no? Y la respuesta es que serían perseguidos irremisiblemente. Ahorita lo vamos a leer. Irremisiblemente, porque cuando se predica en el Espíritu, por supuesto, confronta al mundo y declara culpables de pecado al mundo, a la gente, a los hombres. Y hace todavía más enemigos a aquellos que siempre han estado en rebelión con Dios, ¿no es cierto? Por eso es que cuando predicaran el Evangelio, pues los expulsarían de las sinagogas, lo que dice aquí en el 16:2, ¿lo estás viendo? Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí está. Hay muchos personajes a través de la historia del cristianismo con estas características. Fueron perseguidos, aserrados. Hebreos menciona muchísima gente sacrificada, por supuesto, por causa de la predicación del Evangelio. Y como Pablo, que pensaba que estaba haciendo bien, ¿te acuerdas? Al principio, ¿no? Y sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Él estaba pensando que estaba haciendo bien. Así que entonces Jesús aquí, para no irnos ni explayarnos de una manera más extensa, Jesús aquí les advierte a los discípulos para que cuando lleguen estas cosas, dice aquí, no les vaya a sorprender, no les sorprenda, ni les vaya a tomar desprevenidos. Incluso los judíos habían ya determinado expulsar de las sinagogas a todos los seguidores de Jesús, ahí en Juan 9:22. Si te fijas lo que dice, cuando habían acordado, yo se los leo, si lo quieren apuntar, cuando habían acordado de que si alguno confesara a Jesús como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que en realidad eso nunca ha cambiado. Realmente. Claro, si predicas fielmente la palabra de Dios, ¿no? Y si tu testimonio en realidad respalda con lo que estás diciendo. Porque puedes decir muchísimo, pero si tu vida no respalda lo que dices, entonces realmente pues no te van a perseguir, realmente. Tú predicas a Jesús, inmediatamente vas a ser criticado, señalado, te van a atacar. El día de hoy es muy sutil, pero lo harán hasta en tu propia familia, ¿no es cierto? De alguna u otra manera. Y te van a etiquetar y muy posiblemente te expulsen de algunos lugares y hasta de algunas casas. Claro que si no quieres problemas, pues nunca les digas a nadie que eres hijo de Dios, ¿no? Bueno, no les digas, no lo niegues, pero no lo digas. No digas que solo en Jesucristo hay salvación. Si no quieres problemas, bueno, mucho menos les digas que son pecadores, que irán al infierno si no se arrepienten. En otras palabras, procura no decirles nada de esto para que no te metas en problemas.
Es un sarcasmo, ¿no? Pero procura entonces no mostrar ninguna fidelidad a Cristo porque es demasiado riesgoso, ¿no? Muy riesgoso. Guárdate de sufrir, ¿no? No tienes que demostrar lo que crees, solo así te mantendrás a salvo. Con muy buenas relaciones con todos aquellos que odian a Cristo, ¿no? Y eso es lo que sucede con algunos. Muy buenas relaciones con los que odian a Cristo. Con esos que pisotean la sangre de Cristo, ¿no? Y que atacan la iglesia y atacan a Dios casi directamente. Por eso es necesario saber que no puedes encajar de ninguna manera en el molde de este mundo. De ninguna manera. Mira, aquellos días los que profesaban a Cristo eran excomulgados, como les dije, de la vida religiosa y social de Israel, hechos como ajenos al pacto, a la esperanza y prerrogativas de los hijos de Israel. Incluso, ¿sabías tú que perdían el privilegio, escucha esto, el privilegio de un sepelio honorable? Bueno, no los querían, los echaban a todos, los echaban. Tú recordarás a través de la historia cuando murieron por causa del Evangelio de Cristo, tantos hombres y tantas mujeres de Dios allí. Así que, mira, en el Sanedrín comenzaría aquí su ira en contra de todos los seguidores de Cristo. Mira lo que dice un poco antes aquí, vamos a leerlo, ya lo leí, pero vamos a leerlo ahora sí del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Noten eso. Aquí la frase ya os lo había dicho. Nadie ignoraba el precio de padecer por causa de Cristo. Y esto fue muy fuerte al inicio de la iglesia, hasta que el Espíritu Santo habitara en ellos, por supuesto, y predicaran con poder, con convicción, con determinación, con coraje, ¿no? Por decir así. Y por eso era necesario, indispensable, que Jesús partiera a la presencia del Padre. Era indispensable. Cristo les muestra aquí su determinante y apremiante necesidad de su partida, aunque no había explicado su propósito. Jesús estaba a punto de cumplir una promesa. Aunque ya les había comentado ahí en el 15:26, aquí, cuando dice, pero cuando venga el Consolador, a quienes yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Lo ven? Ahí está el Consolador. Dios cumpliría esa promesa, tal como lo había prometido y anunciado desde el Antiguo Testamento. Si vas al libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, yo te lo leo. Solamente tomar una frase que dice ahí en Joel 2:28 y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí lo dice. Ese era el propósito de su partida. Por eso hablamos la última vez de su resurrección y él tenía que irse, ¿no? Correcto. Y esto lo hago de una manera consecutiva para darnos cuenta que necesitaba partir, concluir con la misión encomendada. Así que hoy vamos a estudiar lo que dice nuestro pasaje y veremos solamente 2 eventos en torno a su partida. Vayan por favor al texto, vean 2 eventos nada más, 2 aspectos nada más. Uno nada más, la actitud de los discípulos del 5 y el 6. Y la segunda, la conveniencia de su partida. La actitud de sus discípulos y 2, la conveniencia de su partida. Noten, en primer lugar vamos a ver la primera, la actitud de sus discípulos. Versículos 5 y 6, aunque ya lo leí, vamos a darle lectura nuevamente. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas.
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Miren ustedes, en estos dos versículos vamos a ver dos actitudes también, dos actitudes de los discípulos aquí, que francamente uno lo ve y parecería hasta cierto punto increíble, absurdo, ¿no? Vamos a ver su desinterés por ese tema que les está tocando Jesús, y número dos, vamos a ver su orgullo. En primer lugar, su desinterés. Recordemos que Tomás, o sea, lo que dice el versículo 5 y 6, pero vean, recordemos que Tomás ya había manifestado su ignorancia hasta cierto punto, al no saber dónde iba Jesús, cuando le dice en el 14:5, aquí un poquito atrás, en el 14:5 le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y bueno, fue cuando el Señor le dice, y lo que aparece en el versículo 6, que todos lo conocemos, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta respuesta había sido y es el propósito de su obra, pero aún no sabían hacia dónde se dirigía exactamente. Pero además podemos entender, después de observar el texto, porque saben una cosa, escuchen esto, que a ninguno le interesaba. De verdad, a nadie le importaba. Y tú vas a decir: oye, no puede ser, ¿cómo puedes decir eso, Enrique? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo podría no interesarles? Te lo voy a explicar. Y lo mejor también pudieras preguntarte, ¿por qué tiene que regresar al Padre para enviar al Espíritu, no? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿A dónde iba exactamente? Bueno, pero el hecho de no saberlo, justamente buscas la respuesta, ¿no? Pero noten ustedes lo que dice: ninguno de vosotros me pregunta. ¿Lo estás viendo? Estamos en el capítulo 16, versículo 5. ¿Lo estás viendo? Ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Lo ven? Estuvieron tan poco tiempo con Jesús y fueron tan grandemente bendecidos, recibieron grandes enseñanzas, fueron testigos de los maravillosos milagros de Jesús, incluso se compenetró a sus vidas de una manera peculiar, de modo que atendió sus necesidades, los ubicó, en otras palabras, les dio a ellos y a cada uno un servicio muy especial, ¿no? Pero parece que a nadie le interesaba dónde iba a ir. ¿Se están dando cuenta de todo esto? Esto no parece ser solamente una frialdad. Mira, uno puede ver varias actitudes, por ejemplo, de egoísmo, centrados en sí mismos, en sus preocupaciones, sin que nadie le importara, ni al propio Jesús. ¿Qué pasó ahí? Nadie le pudo preguntar nada aquí. Ninguno de vosotros me pregunta. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, después de ver todo lo demás y darnos cuenta de esto, la realidad es de que los discípulos estaban realmente confundidos. Ellos estaban afligidos y tal vez con cierta duda y zozobra, porque no sabían qué iba a suceder con él, si él se iba. No sabían qué iba a pasar y no se atrevieron a preguntar. Desgraciadamente, cuando eso sucede, cuando entras en un tipo de confusión así, pues te quedas ahí realmente atorado, ¿no? Sin hablar nada, ¿no? Y posiblemente, y yo estoy seguro que eso es lo que sucedió. Ahora miren la otra actitud del versículo 6. Pudiéramos decir que aquí está lo peor. En todo caso, el versículo 6 muestra un tanto su orgullo. Se concentraron tanto en ellos que no fueron sensibles al anuncio. En lugar de eso, mira lo que pasó. Tristeza llenó sus corazones. ¿Lo estás viendo? He dicho estas cosas y tristeza ha llenado vuestro corazón. Y en esto quiero enfocarme un poco.
Podríamos decir que pusieron, como dije, en tener más atención en sus vidas, en condolerse y ponerse melancólicos, aun cuando ya les había dicho Jesús de su partida y ya les había dicho exactamente por qué iba a partir hacia el Padre. Y en beneficio maravilloso que tendrían, ¿no? Sin embargo, se sintieron tristes. Y tú dices, ¿por qué? Otra vez, la tristeza en todo caso sí tiene un enfoque más que nada en uno mismo. Cuando hay tristeza, generalmente se centra uno en uno, de una manera personal. Se centraron solamente en ellos, cada uno en particular. Y aquí cabe también un análisis de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando debemos poner más atención a lo que Dios quiere, ¿no? Tú ves la Escritura, ves lo que el Señor te dice, ves lo que el Señor te ordena y lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? En base a su palabra y en sus promesas como esta. Y no pones atención en tu propia vida, pones atención a lo que diga el Señor, no en nosotros, compadeciéndonos de nosotros, de lo que nos pasa, de nuestros problemas, ¿no? Y de todo por no poner, y todo esto es por no poner atención a su bendita palabra. La tristeza a veces no es sana. La tristeza no trae realmente una frescura espiritual. Generalmente la tristeza es orgullo. La frase que vemos aquí, tristeza ha llenado, ¿lo estás viendo? Ha llenado. No es empleada por Jesús en los demás evangelios. Bueno, ustedes saben, básicamente un evangelio espiritual y los demás son los evangelios sinópticos. Pero Jesús lo usa aquí indicando que los discípulos no podrán hacer nada sin la presencia física de Jesús. En otras palabras, estaban diciendo, pues nos vamos a quedar solos. Ellos no podían poner atención realmente a Jesús con la finalidad que esto acarreaba. Entonces realmente se pusieron tristes de su partida, no vieron las ventajas y beneficios que obtendrían después, solamente se sintieron abandonados. El Espíritu que vendría cubriría todas las expectativas, por supuesto, pero mientras tanto ellos estaban así. No solo era la misma presencia de Cristo espiritualmente, porque ahí estaba con ellos, pero también cuando viniera el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo los consolaría y los mantendría firmes y activos hasta su regreso, ¿no? Pero estaban tristes. Mira nada más. Es probable que al menos tenían la esperanza acerca de la gloria y del poder mesiánico del reino de Dios en el futuro, pero esto último lo imaginaban de una manera material, y si eso pasaba por sus mentes, pues mucho menos se hacían a la idea de una consolación espiritual por parte del Paracletos, que es el consolador. Esa es la palabra griega para consolador, que es el Espíritu Santo. No tenían la idea ni la consolación, o mejor dicho, la esperanza del Paracletos, para nada, como si nunca se los hubiera mencionado, a pesar de todas las razones que Jesús había presentado para consolarlos, a pesar de la instrucción que les había impartido. Los discípulos lo ven como una gran pérdida, no sé si me entiendan. Y en su olvido, en su impotencia, adquieren una postura, ponerse tristes. Y lo único que demuestran es un corazón orgulloso, centrados en ellos mismos. Esta es una de las actitudes más dañinas y destructivas que puede existir, cuando una persona se centra nada más en lo que le hacen a él. Cuando te centras en lo que incluso te supones que te hacen. ¿Por qué? Porque es orgullo. Porque no ves la realidad. Solo te
Se centraron en ellos, como cualquiera de nosotros en un momento determinado pueda suceder. Pero quiero mostrarles que en la palabra de Dios hay dos tipos de tristeza que menciona la palabra de Dios, que vale la pena examinarla aquí un momentito, que se manifiestan en los seres humanos, especialmente cuando Pablo les explica bien en la segunda carta a los Corintios. Vamos para allá si son tan amables, acompáñenme a la segunda carta a los Corintios en el 7:10. Capítulo 7:10 de segunda de Corintios. Mira, porque la tristeza que según Dios, escucha esto, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo acerca de la tristeza? Bueno, quiero que noten que Pablo repite tanto en el 9 como en el versículo 10 la palabra según Dios. Y esto es importante para que ustedes vean el contexto general. Bueno, pues la primera tristeza que aquí menciona él, que se refiere vemos que es tristeza que vemos que se refiere a la voluntad de Dios producida por el Espíritu Santo. Y lo que sucede es que el arrepentimiento de una persona no se lleva a cabo, no puede suceder sin producir tristeza auténtica, pero por su pecado. La tristeza que menciona aquí es una tristeza por su pecado. Es como las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, ¿te acuerdas? Los que lloran, ¿por qué? ¿Lloran por qué? ¿Por ellos? No, lloran por el pecado del mundo, lloran por el pecado que abunda, lloran por el peligro que puede ser en un momento para ellos mismos, y ellos serán consolados, ¿no? Y aquí esta tristeza, cuando la tristeza no produce arrepentimiento genuino, esa tristeza no es tristeza producida por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando decimos que se arrepienten o se arrepientan, si no les produce tristeza y en lugar de eso se conduelen a sí mismos, no va a producir arrepentimiento genuino. Esa es la tristeza del mundo que produce muerte que está diciendo aquí. Porque es tan solo ahí un tipo de remordimiento que en el fondo, aunque pidan perdón a Dios y aparentemente se arrepientan de su pecado, no pueden ser redimidos porque no fue contristado por su propio pecado para arrepentimiento. ¿Me explico? Como dice en el versículo 9, así que este tipo de tristeza no es más que un orgullo herido, por decir así, por haber sido sorprendidos en algún tipo de pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Entonces, y así estaban los discípulos. En otras palabras, cuando yo veo a alguien que se arrepiente o que hace una oración para arrepentirse, no siempre cuando están llorando piensan ustedes que es auténtico, Yo he visto mucha gente que llora cuando se arrepiente y ahí estamos orando por ellos. Pero por eso es que yo prefiero esperar hasta que pase un tiempo. ¿Por qué? Porque realmente produzcan ellos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es lo que dice la Escritura, que ellos produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Porque aunque lloren y pataleen y chillen y echen allí todo el llanto que quieran, yo no lo creo hasta que ellos produzcan fruto genuino para arrepentimiento. Entonces, realmente hay ocasiones que la gente llora, pero se conduelen a sí mismos de lo mucho que han sufrido, de lo mucho que les han hecho, de todo lo que les perjudicaron en su vida, ¿no es cierto? Así estaban estos. Tristeza porque se iba Jesús y ahora ¿qué hago?
Y así estaban los discípulos, en una actitud egoísta, porque no miraban más allá de sus narices. Y quiero decirles, hermanos, que no hay cosa que dañe más nuestro gozo, nuestra visión, nuestro discernimiento, que el estar demasiado centrados en nosotros mismos. A veces Dios tiene que hacer algo especial, ¿no? En nuestra vida, y suceden cambios, y tal vez bruscos, posiblemente abruptos, difíciles de entender por el momento, pero Dios tiene perfectamente planeado el beneficio que obtendremos después cuando reconozcamos realmente que esa tristeza no debería de ser por tu propia, por condolerte a ti mismo, sino para quebrantarte delante de Dios y clamar por perdón. Hay quien no entiende por qué está sucediendo alguna situación difícil en su vida. No entiende, no lo entiende. No lo entiende y por lo mismo no se quebrantan, ¿me entienden? Piensan que no hay ningún problema, que no hay ningún pecado por el cual que tengan que arrepentirse. No, eso es orgullo. Tú los ves altivos, engreídos, piensan que están pasando por un mal momento, etcétera, etcétera, ¿no? No es así. Esa tristeza que se centraliza en sí mismos obstruye la visión y el propósito de Dios para tratar con tu vida. Dios lo planea así, de esa manera. Lo tienes que entender. No es sufrir por sufrir. Si eres creyente, verdadero hijo de Dios, tienes que entender que por lo que estás pasando o es una prueba o es una disciplina, pero date cuenta que te tiene que quebrantar. No condolerte a ti mismo. Porque entonces estás en un plan así como estos judíos, judíos, estos discípulos. Debemos entonces escudriñar su palabra y aceptar con gozo cualquier situación sabiendo que todo está en sus manos. Punto. Analizando cada situación de lo que nos pasa y creo que también reconociendo nuestro propio carácter que Dios tiene que moldear, aunque por el momento no lo consideres o te autoevalúes. Aquí el concepto es no cuánto sufrimos, ¿no? Pero si sufres por causa del nombre de Cristo, eso es lo que Dios realmente considera y te levanta. Pero si estás sufriendo porque las cosas no salen de acuerdo a lo que tú quieres, y además no te quieres dar cuenta, entonces seguirás padeciendo hasta que entiendas. Él sí lo hace, ¿eh? Y lo hace bien. No te autoevalúes a ti mismo, evalúate de acuerdo a lo que dice la palabra, hermano. Porque generalmente tiende uno a sobreestimar lo que somos y siempre nos vamos a equivocar. Ni tú ni yo somos nada sin Cristo, ¿no? ¿O si eres algo? No somos nada. Por eso tienes que reconocer entonces que Dios está trabajando contigo. Y por eso dice Romanos 8:28, y si si te incomoda ir al texto, yo se los leo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la tristeza que había invadido el corazón de los discípulos aquí, terminaría hasta que Jesús nuevamente estuviera frente a ellos. ¿Que sería cuándo? ¿Hasta su resurrección? ¿No? Vean el versículo 22, regresamos a Juan 16:22. Y ahí se los vuelve a repetir. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué maravilla, ¿no? Y aquí está hablando de su resurrección, que era la clave de la salvación para todo aquel que creyera. Pero ciertamente los volvió a ver después de la resurrección, incluso 50 días estuvo entre ellos, hasta que esperaran la presencia del Consolador. En segundo lugar, vamos a ver la conveniencia de su partida.
Y vamos a ver ahora, regresamos a nuestro texto para ver el versículo 7. Y aquí comprobamos y constatamos lo que hemos estado diciendo, por supuesto. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Bueno, Jesús está diciendo que la conveniencia es de ellos y no propiamente de Jesús. La promesa del Espíritu Santo es enviado entre otras razones con un propósito, sino con varios propósitos. En primer lugar y sobre todo era conveniente que partiera para que el Consolador, que es el Paracletos que yo les dije, viniera a ser morada de Dios en el creyente, ¿no? Eso estamos diciendo, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿eh? Ahorita vamos a ver otras cosas, pero en primer lugar es esto. Dios mandaría el Espíritu Santo, por supuesto, cuando fueran todos los creyentes, ¿se acuerdan en Hechos 2? Investidos del poder de lo alto, ¿te acuerdas? Y vino el día de Pentecostés. Tal y como Jesús lo había explicado a Nicodemo también. Y si me quieren acompañar, vamos a Juan 3. Que también significa esto, el ser investidos del poder de lo alto, es lo mismo que lo que voy a leer, capítulo 3, versículo 3, noten esto. Miren, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, si no tienes ese de nacer de nuevo, realmente es ser engendrados espiritualmente por medio del poder de Dios. Es lo que significa nacer de nuevo. Engendrados de lo alto. En segundo lugar, les convenía que se fuera para... Quizás son cosas secundarias, pero lo principal era lo que les mencioné, pero era necesario que él partiera para una segunda cosa, para prepararles un lugar para ellos y para todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Vean lo que dice Juan 14. Juan 14, 2. Bueno, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está, entonces su partida tendría beneficios. Así que ninguno de ellos lo pudo entender claramente hasta que verdaderamente ellos fueron investidos del poder de lo alto. Pero vean, él fue a preparar un lugar específico para luego regresar por su iglesia, ¿no es cierto? Él tendría que venir por su iglesia y llevársela a la presencia del Padre y así tener un lugar para nosotros. Qué maravilla, ¿no? En tercer lugar, él tenía que irse porque era importante que ellos tuvieran conocimientos más abundantes de la palabra de Dios. Y ahí mismo en el capítulo 14, noten ustedes en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Vayan al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, ahí está, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Noten eso, él nos iba a enseñar. Teniendo al Consolador sería suficiente para que nosotros pudiésemos conocer realmente la Escritura. Noten ese conocimiento. Obviamente no se trataba de poseer una inteligencia sobrenatural ni nada de eso, por supuesto, aunque también Dios
establece también con nosotros una inteligencia especial para también poder razonar lo que Dios nos dice en su palabra. De hecho, el versículo 26 nos dice que sin el Consolador no conoceríamos absolutamente nada, ¿lo ven? El Consolador, el Espíritu Santo, Él va a enviarlos y Él los va a enseñar. Por eso tú ves que la gente no entiende la palabra de Dios, ¿no? Abre la Biblia y no sabe ni qué. Y entonces inventan que la Biblia se contradice, ¿no? Pero eso solo es porque ellos no miran la palabra de Dios para conocer a Dios. Y además no tienen al Consolador. Y como no lo tienen, pues no indagan y suponen cosas que no son y simplemente leen por leer y en muchas ocasiones leen para encontrar algún defecto o si no por morbo, así, simple y sencillamente, o para buscar alguna contradicción, pero no lo encontrarían, aunque ellos piensen que sí. Por lo tanto, si no está el Consolador, el Espíritu Santo, el conocimiento no se obtendría de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Me explico? El conocimiento no se obtiene de acuerdo al pensamiento de Dios. Él nos ha dado a conocer su palabra, pero solo el Espíritu Santo puede darnos el significado correcto de su revelación. Yo a veces les digo, mira, si no tienes al intérprete, no tienes nada, ¿eh? Es el Espíritu Santo, es el intérprete. Él es el que nos ayuda, ¿no es cierto? Por lo demás, todo lo demás son suposiciones, contradicciones que ellos inventan que tiene la palabra y les causa a ellos más confusión. Y eso es a propósito. En tercer lugar, más bien en cuarto lugar, conviene que Jesús parta porque el Espíritu Santo proveerá de autoridad también para dar testimonio de Jesucristo. Vayan al capítulo 15 también de Juan, en el versículo 26. Ya lo habíamos leído, pero mira, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Cualquier propósito de dar testimonio de Cristo solo será posible a través del Espíritu Santo. No podríamos de otra manera, porque Él es el que da testimonio de Cristo. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. ¿Sí me explico? Ahí lo dice, sin el Espíritu Santo no podríamos dar testimonio de Él. ¿Cómo predicaríamos? ¿En nombre de quién o qué o de qué? ¿Con qué tipo de poder? Justo un poco antes de partir, Jesús les dice, ¿te acuerdas en Hechos 1:8? ¿Te acuerdas? Apúntalo ahí. Pero recibiréis poder, y esto te lo sabes de memoria. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Ahí está. Ese es el poder del Espíritu Santo. Sin eso, nada de esto se lleva a cabo. Además de dar testimonio de Cristo, también el Espíritu Santo lo usaría para salvar, para guiar, para enseñar, para predicar y hacer milagros. Los usaría a ellos. Esa fue la promesa. Y pronto lo recibirían de una manera distinta de poder para ser testigos de Cristo. Entonces la palabra aquí, testigos, es la palabra mortureo. Y sin duda lo asocias con alguna otra palabra, pues estás en lo cierto. Donde sacamos la palabra mártir. Cuando tú quieres ser testimonio de Cristo, eres un mártir. En otras palabras, ser testigos de Cristo significa estar dispuestos a morir por Él. ¿No? En realidad, ese era el alto costo de ser testimonio de Jesús. Así que, aunque tuviera que ser a costa de nuestra propia vida, valía la pena que Jesús partiera. Él no podía quedarse para siempre en la tierra entre todos, aunque a ellos les encantaría, ¿no?
pero no podría llevarse a cabo ningún evento como estos y tampoco tendríamos el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. ¿Te acuerdas que dice el Espíritu del Espíritu eso? Él nos guía a toda verdad. No tendríamos poder para el Evangelio como lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. No habría iglesia, de plano así, de plano. Yo lo resumo en que no habría iglesia. No tendríamos bautismo espiritual, ¿no? Punto. No el que vamos a hacer, meterse al agua, y eso lo hace todos, lo hace cualquiera. Hay muchos que se remojan. Digo, estamos tratando de evitar eso, ¿no? Pero sinceramente no es eso. No habría bautismo espiritual tal como lo menciona Romanos 6. No tendríamos discernimiento espiritual. Mira, otra cosa que tiene que hacer el Espíritu Santo. No tendríamos fruto del Espíritu. ¿Lo ves? Nada de esto. No habría dones espirituales. Pues, ¿qué vamos a hacer? No habría quien nos redarguiría. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo nos redarguye, no? Y nos lleva a toda la verdad. No tendría nada. La vida de Cristo, su mensaje, sus obras, su muerte, su resurrección estarían perfectamente ligados al poder del Espíritu Santo. Toda la obra, desde el principio de la creación, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿te acuerdas? El Espíritu Santo como creador del universo, como creador de este mundo. Por eso tenía que irse. No era solamente partir para que recibieran al Consolador, es eso y mucho más. Hasta que vino el Espíritu Santo, escuchen, todos ellos fueron diferentes. Diferentes, exactamente como cuando Cristo nos alcanzó a nosotros, ¿no es cierto? Y yo espero que lo pienses de esa manera. Cuando tú te convertiste, tuviste que ser diferentes, diferente a como era. Tu vida pasada la dejaste atrás. Ya no puedes volver, ya no se puede volver a repetir una vida de pecado constante como el que hacías en el pasado. Esa vida se quedó atrás. Ciertamente entendemos que vendrían cosas y secuelas y ahí estaríamos arrastrando el pecado de alguna manera, pero no de una manera práctica. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Espero que así sea con todos. Con todos los que estamos aquí. Ya no puedes voltear hacia atrás y anhelar lo que está ahí atrás. Como la esposa de Lot, ¿no? ¿Qué pasó nomás en cuanto volteó a ver allá a Sodoma? ¿Qué le pasó? Por eso estás tan salado. Pues digo, pues sí, hay algunos que todavía andan añorando allá lo de atrás. Déjenlo, por favor. Hasta que vino el Espíritu, ellos fueron diferentes. Nos ha dado una nueva vida porque el Espíritu nos selló para siempre y ahora podemos ofrecer este mensaje a otros para que sean los demás perdonados de sus pecados, ¿no es cierto? Y sean redimidos por medio de la sangre de Cristo y todo eso porque Cristo tenía que enviar un consolador igual que Él. En otras palabras, estos no entendieron que Él tenía que irse y enviaría a alguien igual que Él. Un paracletos es el mismo, pero de forma espiritual. Por lo tanto, en base al pasaje que hemos visto, la razón fundamental de la partida de Cristo es sencillamente un cambio de vida total. Significa triunfo, no tristeza. Es ayuda y no obstáculo, es poder y no debilidad, es dar y no esperar recibir. Por eso Jesús dice que les convenía, aquí les está diciendo, les conviene. Esta palabra no lo entienden tampoco, ni lo entendemos muchos, ¿no? No lo entendíamos muchos. Y a no ser que el Hijo se vaya, el Espíritu Santo no vendría. ¿Por qué? Porque el Padre, fíjate,
¿quién envió al Espíritu Santo? En realidad, el Padre es quien daría el Espíritu. ¿Sí? Vayan a Hechos 2, vayan a Hechos 2 conmigo. Vean ustedes quién está involucrado en dar el Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 33. Dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, otra vez, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Noten eso, noten ustedes que no se nos da la recompensa hasta que se haya cumplido la misión por la cual se otorga. Por eso el Espíritu Santo no puede ser enviado hasta que Jesús haya completado la tarea en la tierra. En Juan 16:7 dice, porque si no me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Hay una afirmación y una armonía muy clara en cuanto a quién está enviando al Espíritu. En primer lugar, Jesús es el que envía aquí. Vayan a Juan 15, por favor. Vamos a ver primero al Hijo, Juan 15:26. Ya lo he leído 3 veces, pero ya vean ustedes, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, pero mira, añade del Padre, el Espíritu de verdad. Ahí está. En segundo lugar, ya les leí que del Padre, pero les voy a leer el otro en 14:26. Vean en 14:26, también de Juan, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Lo ven? Hay una cooperación mutua, perfecta de la Trinidad. El Padre envía, el Hijo envía y el Espíritu Santo es el que va. La Trinidad está implícita aquí en esa obra maravillosa del Espíritu Santo otorgado hacia nosotros. Otro dato importantísimo acerca de la obra del Espíritu Santo, por lo cual era necesaria la partida de Cristo, tenía que ser fundamental para que los santos hombres de Dios, ¿te acuerdas de segunda de Pedro 2, 1:21? Dice, hablaran siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Esa es una parte importantísima. También el Espíritu Santo obraría en esta maravillosa labor de la Escritura que gracias al Espíritu Santo tenemos. Gracias a la obra del Espíritu Santo, estos hombres de Dios completaron toda la revelación de Dios que ahora está en nuestras manos, para que por ella muchos vinieran al arrepentimiento. Vayan conmigo a segunda de Pedro, vamos a leerla un poquito. Vayan al capítulo 1, primera de Pedro 1:19. Gracias. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Noten aquí, esta palabra profética señala fundamentalmente que todo el Antiguo Testamento, hablaron, todos los profetas ahí hablaron y escribieron la palabra de Dios ahí, como era su responsabilidad. Y todos fueron usados por el Espíritu Santo, por supuesto, en determinados momentos desde entonces, hasta que llegó para quedarse, ¿no? Pero todos ellos estaban viendo de lejos al que habría de venir, al Mesías prometido. Y también conlleva la idea del Nuevo Testamento. Y Pedro escribe aquí para indicarnos que la experiencia que Jesús tuvo
en el monte de la, bueno, más bien que él tuvo la experiencia de ver a Jesús en el monte de la transfiguración, pasó a ser una experiencia secundaria. ¿Por qué? En otras palabras, la palabra de Dios es más importante, más segura que las experiencias externas. Porque habría de estar atento como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, ¿no? Entonces, no importa lo que suceda externamente. Si no lo dice la Biblia o si no está aquí, o mejor dicho, si no sugiere la Biblia algo al respecto, pues mira, tú no tienes por qué creerlo. Además hay que conocerla, porque hay pasajes realmente que tienes que compenetrarte bien para dar un mejor entendimiento, para entenderlo mejor y poder dar una explicación. Porque hay pasajes oscuros ahí que tienes que estudiar. Y entonces darte cuenta que ya esos aspectos o esas experiencias ya no pueden volver a suceder en la actualidad. ¿Por qué? Porque el canon está cerrado, porque la Biblia está completa, porque no hay nuevas revelaciones, no existen profetas, no existen apóstolas, no existen pastoras, nada de eso. Apóstoles tampoco. Cuando tú veas un apóstol, esto no entienden la Biblia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Aún muchos salen tú sabes, ¿no? Hay que estar atentos como una antorcha que alumbra. Y muchos salen del lugar oscuro para darse cuenta de su pecado. ¿Por qué? Pues mira, simple y sencillamente cuando explicas bien la palabra, obviamente, ¿no? Es lo que dice 2 de Timoteo 3:16, si tú te acuerdas y lo sabes de memoria. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, esta es la finalidad, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten aquí, es exhalada por Dios. Esto de inspirada es exhalada por Dios. Salió de la mente de Dios para que tuviera la utilidad correspondiente a todos nosotros. Y aún así nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque es poder de Dios. Y todo aquel que cree en la obra redentora de Jesucristo y se entrega, verdaderamente va a poder entender lo que Dios quiere darnos, lo que Dios nos quiere decir. Solamente a través del receptor, el receptor número uno, el intérprete número uno, que es el Espíritu Santo. Sin él no hay nada. Así que la vida espiritual, o mejor dicho, la vida de los apóstoles, cambió radicalmente cuando llegó el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Fueron otros ellos, otra personalidad, no estoy diciendo que hayan perdido el sentido de su identidad, ¿no? No estoy diciendo que veas tu credencial y digas, pues ¿quién es este, no? No estoy diciendo eso. Pero tu vida tiene que cambiar radicalmente y si no, no estás en Cristo. Los discípulos tuvieron que esperar el poder desde lo alto. Sus vidas ya no fueron las mismas. Fueron usadas poderosamente para la extensión del reino. Y tú también puedes ser usado grandemente. Y si no estás seguro, entonces realmente es que entonces tienes que corroborar si verdaderamente estás en Cristo y si apenas nada más andas mordiendo ahí la orilla. Este es el punto. Ellos salieron y predicaron y establecieron iglesias, llevaron el evangelio por toda aquel lugar y fue extenso el evangelio por todos lados. Y mira, 200 años después de que Jesucristo partió a la presencia del Padre, ¿sabes qué? El mundo sabía de la presencia de Jesucristo. Tú puedes hacer que los demás conozcan de Jesucristo. Así que tú, si quieres llevar el evangelio, si quieres entender, si quieres crecer, si quieres servir, si quieres estar realmente compenetrado a la obra de Jesucristo, tienes que entender que si no tienes al Espíritu, no tienes nada.
Ese fue el propósito de su partida para tu propio y mi propio beneficio. Démosle gracias a Dios por eso.